Voy a compartir mi pantalla. A ver, no sé si ahí ya le pueden ver. Sí, Sí, perfecto. Bueno, agradecerte, mi estimado Juan Pablo, por cerrar el año con esta interesantísima charla que corresponde a los temas patrimoniales, especialmente de Quito. Creemos de que como grupo este año lo hemos cumplido y obviamente agradecerles también a todos los miembros que han participado, a todos los colegas que han expuesto y consecuentemente han aportado para que la ingeniería civil, ambiental y de otras áreas sea cada vez mejor en el país y en el mundo. Y no quedaba más de justamente hablar contigo sobre los temas de evaluación y reforzamiento de una estructura patrimonial de adobe con irregularidad en planta. Juan Pablo Chacón Sánchez es ingeniero civil graduado en la Escuela Politécnica Nacional, con una maestría en estructuras también por la Escuela Politécnica Nacional. Posee más de 12 años de experiencia en diseño, construcción y capacitación. Ha intervenido en diversas áreas de la ingeniería civil como estructuras, hidráulica e hidrología. Su área de investigación se enfoca en el análisis de estructuras de hormigón, estructuras hidráulicas y reforzamiento de estructuras. Su experiencia profesional se ha nutrido por su participación en la construcción y diseño de obras civiles, como edificaciones, puentes, plataformas, estructuras hidráulicas, cimentaciones de equipos electromecánicos y estructuras especiales para industrias de producción, cemento nacional y petróleos. Además, posee experiencia en docencia, debido a su participación como instructor docente en temas relacionados con ingeniería estructural para distintas empresas como Senadepro, Banco Europeo de Inversiones y Miyamoto Internacional. Actualmente es docente catedrático de las asignaturas de diseño sismo resistente, construcciones metálicas y análisis estructural en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, Ecuador. Consultor independiente para su firma Ingenio Innova, especializada en dar soluciones ingenieriles de obras civiles. Bienvenido, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder, exponer un tema que nació primero como, pues, un trabajo, ¿no? Que era una consultoría. Y justo estaba comenzando la maestría de estructuras en la Poli. Y luego maduró ya en un tema de tesis que finalmente pues fue con lo que me pude graduar. Y luego maduró un poquito más, les comento que de eso salió un paper de los que les voy a comentar al final. Eh, y bueno, quiero compartirles un poco de la experiencia que tuve, de tanto cuando empecé, digamos, a hacer el estudio de este caso, y luego ya haciendo el análisis por medio digamos, de un software no comercial, un poco la necesidad de, de esta idea que les voy a proponer nació por el hecho de ver que todo el mundo empieza a utilizar software, pero no hay un criterio como para poder, digamos, como generar adecuadamente un mallado, ¿no? Un mallado de elementos finitos. Algunos discretizan de cierta manera, otros de otra manera. Y yo siempre tuve la curiosidad de que algo debe pasar, ¿no? Que no debe ser igual. Dividir quizás el tamaño de los elementos de una forma o de otra. En la materia de justamente de elementos finitos que la recibí con el ingeniero Sigifredo Díaz, me surgieron ideas, ¿no? De cómo podría, pues, solventar esta duda que tenía, y hubo la oportunidad, pues, de aplicarla en este proyecto que quiero compartir con ustedes la experiencia, ¿no? Espero que sea de su agrado, ¿no? Bien, la evaluación y reforzamiento de esta estructura patrimonial con irregularidad en planta, que fue el tema, un poco para llamar el nombre, sobre todo porque la mayoría de estructuras, considerando que tienen un origen, digamos, una influencia española, ¿no? Propia de la época colonial,
en donde la arquitectura tenía pues un importante, digamos, una importante predominación, ¿no? sobre cómo se configuraba. De hecho, básicamente solo con arquitectura, el simple hecho de plantear de forma simétrica la distribución de los muros en planta, hacían que de cierta manera estas estructuras adquieran unas características resistentes a cargas laterales, ¿no? Pero conforme fueron pasando las épocas y en ausencia de eventos sísmicos en la ciudad de Quito principalmente, hubo como que esa libertad de en distintas épocas ir pues construyendo, adosando, ¿no? Incrementando los tamaños de las estructuras y así se generaron muchas de las estructuras que se consideran muy irregulares en planta, ¿no? Tanto no podríamos decir en elevación porque al menos eso sí se ha conservado, ¿no? Pero sabemos que estas estructuras no llegan a tener más de 2 o 3 pisos, ¿no? Entonces, un poco va el tema por cómo, digamos, va creciendo la estructura en planta, ¿no? Eh, el adobe es uno de los materiales más antiguos y abundantes que existen, ¿no? en el planeta Tierra. El uso se ha extendido y es muy común en muchas de las regiones del mundo y sobre todo en aquellas que son propensas a desastres naturales y tomando en cuenta ello, por ejemplo, se puede ver en este mapa, ¿no? Tenemos hacia el lado izquierdo, ¿no? Las zonas en café donde prolifera mayor parte de la construcción en sistemas que tienen que ver con tierra, ¿no? Se estima que es el 30% de la población mundial vive en este tipo de construcciones. Y del lado derecho, pues, tenemos el mapa donde nos indica las zonas de riesgo sísmico, ¿no? Si nosotros intersecamos estos mapas, pues vemos que Ecuador y toda la región andina, pues están justamente en esa zona, ¿no? Y con esto podemos identificar que este tipo de construcciones, pues son totalmente vulnerables, ¿no? Para este riesgo que es el sismo, ¿no? En el Ecuador, el uso de este tipo de materiales que están basados en tierra amasada, una mezcla artesanal de paja, se conoce tradicionalmente como chocoto. Eh, Todavía existen poblados donde siguen fabricando, ¿no? Las técnicas constructivas básicamente tuvieron muchísima influencia de la época colonial, sobre todo, digamos, de metodologías españolas. Pero estas fueron adaptándose de acuerdo a la zona geográfica. Si nosotros pudiéramos hacer un historial de cómo son los sistemas constructivos que hay solo en la sierra ecuatoriana, vamos a identificar, por ejemplo, que entre lo que es, por ejemplo, el centro histórico cuencano y el centro histórico quiteño hay unas diferencias, ¿no? Y ya haciendo el análisis de los componentes un poco para ver cómo está compuesto este elemento, pues en un mismo muro se puede ver muchas diferencias, lo que dificulta muchísimo evaluar este tipo de construcciones, ¿no? Desde siempre sabemos que los eventos sísmicos han puesto en evidencia el pobre desempeño de muchas estructuras y sobre todo estas estructuras que están basadas en materiales en tierra, ¿no? Debido a su gran potencial masivo, ¿no? Sabemos que son muros de grandes espesores justamente para poder resistir estas cargas. Y por otro lado tenemos la poca capacidad de resistir cargas laterales que están justamente fuera de su plano, ¿no? La forma en cómo logran resistir es justamente lograr el entramado, generar planos perpendiculares de un muro respecto de otro, ¿no? Aquí tenemos las fallas típicas que se produce en este tipo de sistemas, ¿no? Frente a, pues, a una carga lateral, que no necesariamente puede ser un sismo, incluso he tenido la oportunidad de ir a inspeccionar estructuras que por la construcción de alguna estructura moderna o por el simple paso digamos, diario de la carga vehicular, con el tiempo esas vibraciones van mermando, ¿no? Y súmenle a eso que a veces se suele interactuar en este tipo de construcciones, a veces requiere un nuevo dueño, hace el sistema de instalaciones sanitarias y por ahí una fuga de agua, empieza a mermar, ¿no? Digamos, el elemento del mampuesto que tiene, ¿no? Y eso sumado a las vibraciones pequeñas de la marcha de los vehículos diarios, pues
ha provocado que se generen grietas que con el tiempo van incrementándose y finalmente en un sismo ni siquiera moderado, ¿no? Sino leve, puede haber colapso de estas paredes. Bien, recordemos un poco los sismos grandes, un poco relacionados con este tema de este tipo de estructuras. El sismo de magnitud 6.8 en escala de Richter de Pelideo, el 5 de agosto de 1949, un poco en la época pasada, y trayendo uno un poquito reciente que pude rescatar un poco de fotografías que estoy buscando, un sismo de magnitud 7.5 en escala de momento, cerquita, al nororiente de Perú, en este 26 de mayo de 2019, hace poquito, ¿no? Eh, Sabemos, ¿no?, que la geodinámica de la Tierra es un organismo viviente, ¿no?, que todo el tiempo está moviéndose y no dejará de moverse. Quizá nosotros con toda seguridad vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, pero la Tierra seguirá con su movimiento, ¿no? Es decir, que los sismos van a seguir ocurriendo todo el tiempo, lo que implica que tenemos que un poco tener mucho en consideración de que si no ha habido algún sismo es muy probable que en próximas fechas haya, ¿no? Eso es eminente que pase, no sabemos cuándo, pero va a suceder, ¿no? Bien, la justificación que se me encomendó inicialmente, como les comentaba, se requería evaluar la capacidad de la estructura patrimonial del ex Colegio Simón Bolívar, donde se pretendía que iba a ser la nueva sede de las Naciones Unidas, ¿no? Frente a una demanda de sismo de diseño para proyectar, en todo caso, reforzamiento para que sea viable, pues, este proyecto, ¿no? Entonces, ahí, recordando un poquito, alguien sí tuvo la oportunidad de entrar al colegio a visitarlo, ¿no? Un poco. Y tiene, digamos, dada la geografía de Quito, pues tiene pendiente, ¿no? Lo que hace que sea también irregular en elevación, ¿no? En este caso, ¿sí? Ahí está, digamos, cuál era la propuesta arquitectónica. Pensaban hacer una especie justo en el patio que ustedes pueden ver ahí, hacer una especie de cubierta con una visión arquitectónica, un proyecto muy, muy interesante que nació en el Midubi y, bueno, pues llegó a nuestras manos por parte de Juan Carlos Ramos, que había hecho una tesis. Vamos a ver unas fotos más adelante de la tesis de él, en el que evaluaron en el laboratorio de la vivienda, pues una estructura de adobe, ¿no? Entonces, alguien que vio esa, esa tesis de Juan le llamó y le propuso el tema, ¿no? Como justo estábamos coincidiendo, que trabajamos juntos, me propuso que trabaje con él, y de ahí pues fue madurando un poco el tema que estamos viendo a continuación. Los objetivos que se tiene, o que se tuvo con este estudio, sobre todo era evaluar el comportamiento de los muros no resistentes a carga lateral, que era el objetivo principal del proyecto, pero primeramente basándolo en un análisis estático lineal, ¿no?, a través de un modelo de elementos finitos. Ya lo voy a explicar por qué lo planteé así, pero aquí es donde yo le puse esa inquietud que siempre tuve, ¿no? Ver qué sensibilidad tiene la forma de discretizar el mallado que hacemos para pues, digamos, modelar justamente una estructura, ¿no? Para idealizarlo matemáticamente un modelo. O sea, qué impacto tiene las diferentes formas de mallar sobre esto, ¿no? Con el fin de obtener, pues, valores empíricos, o sea, proporciones que me permitan a mí, cuando haga un nuevo modelo, pues usarlas y saber que me van a generar buenos resultados, ¿no? Y estas proporciones las quería representar básicamente entre las dimensiones del elemento finito versus la longitud principal del elemento, o sea, la longitud del muro o la altura del muro, ¿no? Y finalmente, lo que se pretendía para que el proyecto sea viable, proyectar cuáles serían las alternativas de reforzamiento, de tal manera, fíjense aquí, minimizando los cambios en la medida de lo posible, ¿no? O sea, lo que más se pueda en la arquitectura existente, de acuerdo con la propuesta arquitectónica que se tenía. Aquí tuvimos una experiencia bastante chévere. Expusimos esta propuesta también cuando hubo esto del Hábitat 3, no sé si se acuerdan, y la audiencia fueron puros arquitectos. No les gustó a nadie la propuesta, ¿no? Porque son renuentes al tema de tocar las paredes, básicamente.
hablan ellos de que la mampostería de adobe guarda dentro de sí un alma, ¿no? Que nosotros como ingenieros pues no nos hemos dado cuenta, ¿no? Lo vemos desde otra perspectiva, pero tiene en la arquitectura una gran importancia la conservación patrimonial, ¿no? Bien, la geometría de la estructura, vamos a verle cómo era un poco. Aquí lo que se hizo en las primeras etapas es un poco hacer el levantamiento, ¿no? Les comento que fue una etapa bastante tediosa de hacer, sobre todo porque el objetivo que tenía era pues rescatar todas esas irregularidades que esta estructura tiene, obviamente dentro de lo posible, ¿no? Porque siempre un modelo tiene que ser aproximado a la realidad, no pudimos llegar o no se puede llegar a representar en su totalidad todas las irregularidades que tenía la estructura, pero considero yo que el modelo fue bastante real a lo que finalmente se tiene, ¿no? Y lo hicimos pues de esta manera, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el primer nivel que se tiene, ¿no? El nivel 1 eran esos 2 pisos que eran una especie de bodegas que tenía ahí. Y luego, perdón, acá ya el nivel 2 donde ya empiezan las aulas, se tuvo un nivel de piso 3, incluso había un nivel de piso 4, ¿no? Los niveles que rescataban en esta estructura. Entonces, como ustedes pueden ver, ya desde ahí empieza a ser bastante irregular, en planta se ve muy irregular, en elevación también. Por ahí, miren, incluso un nivel 5, pero tengan en cuenta que estos niveles son referentes al nivel 1, ¿no? Pero hay pendiente en esto, que finalmente se podría decir que tenía un promedio de 3 niveles normalmente esta estructura, ¿sí? Ahí está la distribución de niveles en un esquema en 3D, ¿no? Entonces lo que primero se hizo es una digitalización en AutoCAD para poder luego, pues, un poco pasar el modelo de una forma más fácil. En este caso sí fue necesario utilizar esta herramienta porque hacerlo con el SAP directamente o con el ETABS hubiese sido muy complicado, ¿no? Sobre todo porque esos programas no tienen mucha libertad en el tema de dibujarlo libremente, ¿no? Entonces, ahí lo fuimos proyectando y ahí está cómo se fue construyendo poquito a poco el modelo, ¿no? Y ahí está el modelo completo, ¿no? Todavía sin utilizar esta parte del mallado de elementos finitos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ahí un poco para que vean un poquito más de cerca cómo estaba considerado el tema de vanos de puertas, vanos de ventanas, para rescatar todas las partes donde puede haber concentración de esfuerzos, ¿no? Que es evidente que se van a dar en esos lugares. Bien, aquí vamos a ver esta propuesta que yo tengo de realizar una calibración de mallado de los elementos finitos. ¿Por qué lo hice? Considero que debería ser uno de los parámetros fundamentales para llevar el análisis, llevar a cabo el análisis de cualquier estructura, que se base sobre todo en tener, pues, sobre todo sistemas de elementos tipo placa, ¿no? Como Shell, por ejemplo, que se utiliza bastante, y sobre todo por la curiosidad que tenía, ¿no? De ver las proporciones, ¿no? Es necesario emplear entonces un mallado que vaya a considerar una proporción entre las dimensiones de los elementos finitos y, como les había dicho, la longitud principal del muro, no sea la longitud del muro o la altura, ¿no? Eh, con el objetivo sobre todo de simplificar el análisis de este tipo de, digamos, normalmente cuando se habla de un modelo de elementos finitos, un poco parece difícil, ¿no? Hacerlo, pero si nosotros empleamos un software, sobre todo lo hice en un software comercial porque es lo que todo el mundo usa para ver cuáles son los resultados, ¿no? Y poderlo exponer a ustedes que seguramente son usuarios de este tipo de software, ¿no? Eh, y mi propuesta viene siendo, digamos, le voy a considerar como si fuese un primer análisis con el objetivo de generar un mapeo, ¿no? Háganse la idea ustedes de que cuando hago este primer análisis se me van a aprender las zonas de potencial concentración de esfuerzos o las zonas más vulnerables. Es decir, con este análisis que se pretende hacer, me va a permitir hacer un mapeo que me permita definir esta zona es vulnerable, esta zona de aquí, esta zona de acá,
para en una siguiente etapa, con un análisis más complejo, pues poder proyectar seguramente, digamos, alguna alternativa para poder realizar un modelamiento más adecuado, ¿no? ¿Qué limitaciones tuvimos aquí? Generalmente, la primera limitación es lo que les decía, no se toma normalmente en cuenta un mallado de elementos finitos, sino que se malla de acuerdo a cómo se tenga, ¿no? Y pocos se preocupan de realizar este mallado, ¿no? No se ha considerado lo que se conoce como un refinamiento de mallado adaptativo, debido a que el trabajo de hacer esto es muy extenso, ¿no? Y aquí sí nos hace falta ya un software más especializado para hacerlo. Entonces, esto sería un análisis un poquito más complejo. Un análisis o un reforzamiento, digamos, un refinamiento de malla adaptativo, tiene la búsqueda un poco de ir mallando más finamente con el objetivo de que los resultados sean un poquito más reales, ¿no? Pero eso solo desde el punto de vista de los esfuerzos. Pero vamos a ver que yo le analicé desde dos aristas, ¿no? Una los esfuerzos y la otra los desplazamientos. Y ahí me encontré con unos resultados bastante interesantes, ¿no? Eh, la exigencia de estas estructuras que son geométricas, digamos, tienen esta geometría tan irregular como ustedes ven y de gran tamaño, ¿no? Y finalmente, pues, esta sí es una gran limitación, que prácticamente pues no se pudo obtener las propiedades de la mecánica de este material porque fue imposible realizar ensayos en los muretes porque definitivamente no se pudieron extraer, ¿no? Y lo que se tuvo que hacer en este caso es usar valores digamos, recomendados en normativas vecinas como la norma peruana o la norma chilena, ¿no? Entonces, eso es algo que limita muchísimo, ¿no? Porque si queremos hacer un ensayo de murete, pensar en extraer un pedazo, una porción del muro ya altera pues las características del muro y eso puede provocar que se dañe la estructura, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer un ensayo de ese tipo. Bien. Eh, Entonces propongo esta configuración típica del murete de adobe que va a haber en cualquier sitio, nos vamos a topar con esto, que sería un vano de ventana o puerta, haciendo un análisis simple, ¿no? O sea, que lo podamos entender en términos generales cualquiera, ¿no? Lo divido en un murete vertical y un murete horizontal, y vamos a considerar que el murete vertical es el que va a estar encargado de absorber las cargas laterales, mientras que el murete horizontal, vertical, lo dije bien, laterales, y mientras que el murete horizontal, que está hacia arriba de la ventana, sería el que tiene que estar encargado de resistir las cargas verticales, normalmente el peso del techo, ¿no? Y las cargas que están sobre este, ¿no? Que pueden ser acumulación de granizo, de ceniza, entre otras cosas, cargas de mantenimiento, ¿no? Entonces, voy a trabajar sobre esos dos elementos para un poco ver cómo es la distribución de esfuerzos, ¿no? Aplicando, pues, esta teoría sencilla, ¿no? De elementos finitos por medio del principio de trabajos virtuales. Aquí lo que voy a revisar es los efectos de desplazamiento por esfuerzo cortante y flector, ¿no? Estas ecuaciones, asumiendo, pues, primero que el muro está, digamos, apoyado de cierta manera en todo el suelo de esto, ¿no? Y L vendría a ser la altura en este caso, del muro, frente a esta carga lateral. Obviamente las cargas que se presentan en un sismo se van a distribuir de cierta manera conforme la masa de la estructura. Nos supone que es una carga un poco invertida, pero para una primera instancia, digamos que la carga más crítica que va a generar un esfuerzo grande sobre el muro será aquella que esté en el límite, es decir, en la altura máxima del muro. En ese caso, pues tengo las siguientes distribuciones de corte y momento, ¿no? ¿Sí? Tanto para la parte virtual como para la parte real. Y lo mismo para el caso del murete que está como dintel en la parte superior que lo vieron, bajo el efecto de una carga que podría ser la más crítica justo en el vano, ¿no? En la parte central, que puede generar un esfuerzo que también puede hacer que esta porción del muro falle. Y aplicando lo mismo, pues ahí tenemos un poco la distribución de esfuerzos para hacer el principio de trabajos virtuales, ¿no? Aquí lo que se hizo es proponer ya la idea que yo tenía de generar un mallado. Entonces, ustedes ven aquí en este gráfico 6 formas de dividirle, ¿no?
pero le fui variando de la siguiente manera. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que de forma horizontal le dividí al primero, si lo veo desde abajo hacia arriba, en 2 partes, y luego al siguiente en 4, al siguiente en 6, al siguiente en 8, al siguiente en 10 y al último me parece que está en 12. Y manteniendo esta distribución de dividirlo 2, 4, 6, 8, así. Por el otro lado también le dividí. Primero empecé dividiéndolo en altura en 2 partes, luego 3, luego 6, así, etcétera, hasta tener lo que se ve en esta de acá. O sea, intermedio de esto hay más modelos, quiero decir, ¿no? Probando las diferentes proporciones que puede llegar a tener estos elementos, ¿no? Entre sí. Bien, ahí está, ¿no? También para la otra condición, ¿no? Esta es para la condición de la viga en voladizo, que representaría mi muro, y este sería la viga simplemente apoyada, que representaría mi dintel superior, ¿no? Es lo mismo, realiza la misma calibración. Aquí estoy ya haciendo digamos, calculando cuál debería ser tanto el esfuerzo como la deformación para todos estos, y empecé a colocar pues la fuerza, ¿no? Y ahí tienen ustedes la distribución. Recopilé todos estos datos de cómo fue distribuyéndose el esfuerzo de acuerdo a cómo se mallado que he propuesto, ¿sí? Tanto para la condición de la viga en voladizo como la condición que se ve aquí de simplemente apoyado, ¿no? Entonces, fíjense dónde se miden un poco los esfuerzos, ¿no? En el caso de la viga en voladizo, a ver, los esfuerzos se concentrarán hacia la parte que se supone empotrada, ¿no? Y en el caso y esto rotándolo, porque estoy analizándolo ¿sí? Sería la base del muro, ¿no? Sería la base del muro. Y este otro de acá, en cambio, representaría mi dintel, es decir, la parte baja, que es por donde seguramente va a generarse la grieta si la carga es vertical. Bien. Y se obtuvo, pues, estos resultados. Fíjense, en esta gráfica voy a graficar el porcentaje de error en el eje vertical, ¿sí? Y en el eje horizontal estoy proponiendo el número de partes del elemento, o sea, versus su longitud. O sea, si el muro tenía una longitud de 4 metros, es cuántas partes le divido al elemento en esa longitud, sea en su altura, para el caso del muro, o sea en la longitud para el caso hipotético de la viga, ¿no? Entonces, lo que se puede apreciar, por ejemplo, es que el porcentaje de error, las líneas llenas que se ven acá, la roja, verde, azul, violeta, todas esas, representan la variación en porcentaje de error versus el número de partes de la distribución de esfuerzos. Es decir, que si yo divido el elemento en 2 partes, tengo un porcentaje de error cercano al 20%. Si empiezo a dividirlo más, a fraccionarlo más en 4, 6, 8 partes, vemos que el error baja drásticamente, de tal manera que llega a ser casi cero. Pero eso en la distribución de esfuerzo. Ahora me fui por la otra arista, controlando qué error me da en cambio en deformaciones, la deformación esperada. Vemos que el error que parte digamos, con 2 partes, empieza en un error bajo, sin embargo empieza a fluctuar cuando lo divido en 4 partes, en 6, en 8, y veo que empieza a haber por aquí una convergencia entre 6, 8 partes más o menos, y encontré mis primeras relaciones. Y pasó lo mismo cuando hago otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, aquí tengo, comparando en el eje Y el porcentaje de error versus en el eje horizontal, ahora la relación A sobre L. Poco recordando cuál es la relación A sobre L para que puedan tener en mente. Vamos a regresar a estos grafiquitos que propuse al inicio, ¿no? Entonces, A es el número de partes, digamos, en horizontal. Si lo veo esto como el muro, sería en vertical, ¿ya? Y H es en la otra dimensión, o sea, A, H, y L es el tamaño del elemento, o sea que L represente la longitud del elemento o la altura. En este caso sería la altura del muro, y en este caso sería la longitud de la viga. Lo mismo, ¿no? A, H. Entonces, en este caso, la relación me presentó los siguientes resultados. Entonces, fíjense, ¿no? Igual, cuando, en este caso al revés, ¿no? Cuando tengo una relación A sobre L, ¿sí? O sea, la fracción de la parte sobre la longitud del elemento, la distribución de esfuerzos presenta un error alto cuando la relación se acerca más o menos a 0.5, ¿no? Y a medida que esa relación es más baja, pues el error también baja en lo que es la distribución de esfuerzos. Las líneas llenas me representan la distribución de esfuerzos.
Y las líneas punteadas, en cambio, me representan el porcentaje de error en la distribución de deformaciones, ¿no? Y empecé a encontrar, miren, estos puntos que intersectan la línea correspondiente a la distribución de esfuerzos con la línea correspondiente a la distribución de deformaciones del mismo modelo, que es lo mismo que hice acá. Entonces empecé a poner puntitos ahí en esa intersección y me di cuenta que las relaciones se estabilizan cerca de estos valores, de entre 0,10 y 0,20. Pero esto para estos dos muros, ¿no? En este caso. Y eso empecé a hacerlo para toditos los muros que ustedes vieron. Y planteé relaciones, por ejemplo, del número total de elementos finitos o relación, en cambio, entre proporción del elemento mismo, a H, por ejemplo. Y lo mismo, ¿no? Empecé a marcar las intersecciones entre los elementos y encontré, pues, unas relaciones interesantes. Como se ve acá, ¿no? Y también se ve acá, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, lo que van cambiando aquí un poco es el espesor de muros, porque mi idea era ver qué pasa también con el espesor de los muros, ¿sí? Y como resultado, aquí está la tabla resumen de los elementos, digamos, que se tuvo menos porcentaje de error en esas combinaciones. Y mi conclusión es que mis parámetros recomendados para poder hacer un primer planteamiento de mallado de elementos finitos es que se debe dividir al elemento entre 6 y 8 partes, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger 6, 7, 8 partes y están estabilizando de las dos aristas, tanto por esfuerzos como por deformaciones. Y si quieren verlo por la relación del elemento A sobre L, pues los resultados se estabilizan entre 0,13 y 0,25 o la proporción local del elemento, que es A sobre H. Esto es un dato que siempre lo hemos manejado, ya lo hemos sabido, ¿no? Que la proporción del elemento no debe superar del doble, ¿no? Una dimensión respecto al otro, hablando de la parte local del elemento, la proporción local del elemento. ¿Sí? Entonces se logró obtener esos resultados. Aquí hice unos histogramas para ver dónde estaban los porcentajes de errores digamos, en los diferentes modelos. Aquí puse el número de modelo 1, 2, 3, hasta los 12 modelos que tiene en esta parte. Y traté de ver dónde, digamos, establecer unas franjas mínimas y máximas de cuál sería la combinación ideal, ¿no? De qué modelo me sale adecuadamente. Y concluí lo mismo, ¿no? Hasta acá. ¿Sí? Acá tengo otro, ¿no? En este caso para los moretes horizontales y el anterior era para los moretes verticales, ¿no? Bien. También hice la distribución conforme lo aprendimos en la materia de elementos finitos. Esto es la distribución de esfuerzos, ¿no? Dentro, pues, de la misma sección del muro y se pudieron comprobar estos resultados de los que estoy hablando, ¿no? Entonces ahí trabajé también con todas las proporciones de los elementos y fui verificando estas proporciones y coincidieron, ¿no? Que eran esas, ¿no? Que estaba bien propuesto. Ok. Aquí ya el resumen general de toditos los modelos, ¿no? Básicamente, lo que les decía, se estabiliza justo aquí, ¿no? Entre 6 y 8 partes en esta gráfica del porcentaje de error versus ya el grupo combinado de modelos de esfuerzo de formación, que es uno de los resultados más interesantes que tuve, ¿no? O sea, que ya me encamina a tener un modelo bastante adecuado planteándolo de esa manera, ¿sí? Bien, como resumen de estos resultados, podríamos decir que los parámetros que se recomienda para este mallado, ¿sí? Son parámetros iniciales para una solución por el método de elementos finitos por medio de cualquiera de los software que se utilicen y se resume de acuerdo a esto, ¿no? El número de partes recomendado es 6 a 8, la relación A sobre L de acuerdo al gráfico, ¿no? Entonces ahí pueden ver el resumen de esta investigación, de esta propuesta sobre esta parte, ¿no? De cómo yo debería dividir un elemento cuando voy a hacer un mallado, sobre todo cuando utilizo elementos tipo shell. Bien, estas relaciones presentadas pretenden ser de utilidad para hacer digamos, una primera proyección, ¿sí? Un primer modelo. No es un modelo concluyente porque hay que hacer un análisis más completo, sobre todo en una estructura como esta, donde las características de irregularidad son muy altas y por ende la incertidumbre también es alta, pero me permite hacer ya, digamos, una muy buena aproximación para estimar sobre todo lo que les decía, ¿no? En qué zonas puede estar la mayor concentración de esfuerzos, es decir,
realizar un primer mapeo para que me identifique qué zona de la estructura es la más vulnerable. Entonces, ese es mi objetivo en base a este control que lo hice por esfuerzo y deformación, ¿no? Empleé básicamente criterios de mallado para muretes de distintos espesores, desde 20 hasta 120 centímetros, que fue lo que encontré en el levantamiento de esta estructura que estuve analizando, ¿no? Y encontré que los resultados son similares, tanto para cuando modelé de 20 centímetros a 120 se siguió repitiendo estas relaciones, ¿sí? Y esto me obligó a descartar qué pasa con el espesor. Entonces, propuse modelos chiquitos, ¿no? Estos son un poco de travesuras que finalmente se concluyen en una propuesta ya seria de la hipótesis de ver qué pasa, ¿no? Cuando yo aplico una carga en un modelo Shell que no tiene espesor y que el espesor es como dato, y qué pasa cuando lo comparo en realidad con un sólido, ¿no? Usando, claro, el software, ¿no? Y se puede ver que pues la distribución es exactamente igual, ¿sí? O sea, el espesor del muro no incide cuando mi análisis de carga es lateral, pues no estoy hablando de una carga fuera del plano, sino simplemente de esta hipótesis que estoy analizando, ¿no? Sí, y ahí se ve para otro caso del muro, pues coincide, ¿no? El revisarlo así, que para acá, es decir, que se verifica que no incide mucho el espesor del muro en este planteamiento, ¿no? Bien, acá tenemos otro, con un muro más grande. Bien, finalmente, con esta propuesta que tengo, entonces, discreticé mi modelo y quedó de esta manera, ¿no? Fíjense en los colores. Los colores representan la variedad de espesores que encontré en ese edificio, es decir, irregularidad por donde se le vea. O sea, es irregular en una habitación, es irregular en general, casi un poco, digamos, no sé si está el Inge Alex Albuja por acá, pero digamos, él estaba cuando Midubi solicitó este estudio y él me comentaba, ¿no? Él sabe mucho más del tema histórico, sobre todo de construcciones patrimoniales, el Inge Alex Albuja, y me comentaba que pues fueron construidos seguramente en diferentes etapas, ¿no? Y eso hacía que tenga espesores diferentes y que las características del material sea diferente, incluso en un mismo muro era diferente. Entonces es muy complicado, digamos, hacer un análisis completo a esto. Entonces por eso mi propuesta inicial va para una propuesta más simple, en la cual puede identificar primero qué tan vulnerable es y quizá no hacer un desgaste de cómputo porque fíjense que este modelo se demoraba en correr un día, ¿no? Y con la propuesta que yo tenía, peor si hacemos ya una propuesta de análisis más compleja como no lineal o alguna cosa así. Sí, porque la carga de mallado, para esto tuve que armarme una buena computadora, entonces ahí miren, ¿no? Pues ahí ya fui aplicando mi propuesta de cómo debería mallar adecuadamente, entonces local, sector por sector, esto fue un trabajo bastante, digamos, tedioso de hacer, con mucho cuidado, porque si por ahí nos equivocamos un poquito ya no convergen los nudos y definitivamente el modelo no corre, revisar dónde no corre el modelo, pues bueno, pero se logró, ¿no? Entonces aquí identificando un poco las tipologías que se iban encontrando, miren cómo estaba conformada esta estructura. Ahí estoy identificando los bloques que están en un sentido, digamos, ¿no? Y luego identificando cómo están propuestos los bloques en el otro sentido, en el sentido, digamos, transversal, ¿no? Entonces aquí lo puse vertical, horizontal, algo así. Y ahí está, ¿no? Un poco, digamos, para calcular la densidad de muros, para hacer, pues, el estudio de qué tan vulnerable es con un método tradicional, que es un método italiano, que ya lo vamos a ver, ¿no? Como cuánto sale finalmente. Bien, el modelo idealizado con elementos tipo Shell en SAP 2000, empleando los criterios que les comenté, quedó así, ¿no? En este caso. Y el modelo, digamos, en estado actual sin considerar el reforzamiento y luego ya con el reforzamiento que van a ver cuál fue la propuesta que se tuvo, ¿no? Acá están los datos que se asignaron, digamos, muy generales, ¿no? Tomados como les decía, finalmente no se pudo extraer un dato real, entonces se tomó valores promedios de datos de normas vecinas, ¿no? Con la norma peruana y la norma chilena y también algo de la norma mexicana, ¿no? Que tienen experiencia en esto.
Aquí en las propiedades del material se puede identificar que un sector de la estructura, que era la capilla, estaba hecha en ladrillo, ¿no? Que era el único que destacaba del resto, entonces creo que era la parte más segura. Esto finalmente podría servir o ser útil para declararle, digamos, en una planificación ante un evento sísmico como zona segura, ¿no? Entonces quizás asegurar un poco más. Y fue interesante también identificarlo. Y el resto que está en color azul, pues le definimos como un solo material, ¿no? Que es adobe, digamos así, con las características que ustedes pueden ver ahí. Bien. En cuanto a la vulnerabilidad ya del edificio, la vulnerabilidad sísmica utilizando un método de evaluación rápida, este método italiano de Benedetti y Petrini, ¿no? Un método empírico desarrollado en Europa justamente para evaluar este tipo de construcciones de adobe, donde se toman en cuenta 11 parámetros que están aquí, donde la mejor calificación para la vulnerabilidad, el índice de vulnerabilidad sería 0, aquella que no tiene vulnerabilidad, y la máxima con un índice de vulnerabilidad de 90, ¿no? Que sería la que tiene, que es muy vulnerable. En la calificación se obtuvo que la estructura obtuvo un puntaje de 64, es decir, es una estructura muy vulnerable, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, no ayuda nada su forma en planta, ¿no? Ahí está un poco la distribución de muros para el cálculo de esa tabla. Bien. Para poder aplicar un poco la metodología que se tiene en la norma, porque ese era también el objetivo, ver cómo nuestra norma trataría esta estructura, la NEG SDS del 2015, tomando en cuenta pues los criterios de periodo que tiene la estructura. Para estos muros lo que se me ocurrió hacer es ver la altura de los muros y sacar una altura promedio para decir, bueno, que tiene un solo sismo, lo cual es un análisis simple porque en realidad va a depender el periodo no solamente de la altura del muro, sino de la masa del muro y de cómo esté arrastrado, digamos, en sus condiciones de borde. Entonces, queda corto este periodo, pero con algo se empieza, ¿no? Entonces, propuse por lo menos encontrar un valor promedio para poder estimar cuál sería el coeficiente de corte basal para esto, ¿no? Se tiene las comparaciones acá, lo hice con la norma peruana para ver cómo lo propone, cómo se obtiene, digamos, las componentes laterales de sismo y también en la norma chilena, ¿no? Y tienen pues cada una sus recomendaciones específicas. La mayoría se basa en la distribución de cómo debe distribuirse adecuadamente tanto vanos de puertas, vanos de ventanas, cuál debería ser el espesor de muros. Recomendaciones que son totalmente válidas, sobre todo para estructuras nuevas, pero ¿qué pasa con las estructuras existentes? No podemos cambiar esa forma, entonces, directo ya a evaluar el periodo, ¿no? Digamos, el periodo y luego el sismo en el caso de la norma ecuatoriana, pues no tenemos una fórmula para esto. La norma, aquí están, ¿no?, las propuestas digamos, las recomendaciones de la norma chilena, ¿sí? Y la fórmula, ¿no?, con la que calculan el coeficiente de corte basal para este caso. Bien. En nuestra norma, entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo, fíjense que esta estructura es una estructura que tiene el caso de ocupación esencial y especial. Y si revisamos la norma, nos dice que este tipo de estructuras requieren análisis de tipo más complejos, como análisis no lineales, ¿no?, con el fin de obtener pues una predicción más estable del comportamiento de este tipo de estructuras. Pero no habla de qué pasa con las estructuras de adobe. Por ejemplo, ¿qué pasa con una estructura de estas? ¿Puedo hacer análisis no lineal? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es viable hacer el análisis no lineal? Bien. En este material, considerando, digamos, localmente nada más que los muros seguramente no llegan a incursionar en el rango no lineal, pero esto no significa que no se pueda hacer un análisis no lineal, porque esto iría más allá, ¿no?, con cómo en realidad se va a degradar la estructura completa. Entonces, localmente, pensando localmente solo en un muro, podría decir que hacer un análisis estático lineal representaría lo que en realidad va a pasar en un muro, porque no tengo la parte, digamos, inelástica, sino que simplemente un muro que se le carga, absorbe la carga o cae. No va a haber la deformación, no vamos a poder ver una disipación de energía, ¿no?
Bien, y vi necesario que por lo menos deberíamos plantear un análisis, digamos, cómo lo hacen las otras normas, ¿no? Con una fuerza lateral. Bien, la propuesta entonces sería, teóricamente, ¿no? Piensen en esto, teóricamente, que una estructura con un R alto incide que es una estructura que tiene una capacidad de disipación alta, o sea, ¿y qué decimos de las estructuras que, como el adobe? Si empujamos un muro de adobe y como les decía, le empujamos, no vemos deformación, si no resiste, se agrieta y cae. Entonces, se me ocurre que tiene que ser un R de 1, no hay más. Tomando en cuenta esos valores, aplicándolo directamente en nuestra norma, ¿no? Con los datos, pues, que ya seguramente son de conocimiento de la mayoría de ustedes, y aplicando el espectro general, ¿sí? Se obtuvo que el corte basal sobrepasaría el peso de la estructura. Entonces es un dato loco, que se va muy arriba, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que la fuerza lateral que tengo que aplicarle a esta estructura sería 90% más allá del peso propio. Entonces aquí cuando ya expuse esto, cuando propuse la tesis, recuerdo muy bien que el Inge Plasencia me decía, pero es imposible, no puede ser más que el peso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que hacer algo con este valor de R. O sea, no puede ser uno. No puede ser uno. Hay que analizarlo mejor. O sea, algo debe cambiar, no puede ser uno. O sea, no debe haber una estructura que tenga un R de uno. Porque simplemente el resultado que se obtiene sale pues de la lógica, ¿no? Ya, y comparándolo, pues también suponiendo que no pusiera irregularidad, fíjense, en planta y en elevación que ustedes ven que sí tiene, aunque no pusiera la irregularidad en planta, el corte basal baja todavía a un 20% más del peso, o sea, sin tomar en cuenta la irregularidad en planta. Todavía está fuera de foco ese resultado, ¿no? Si descarto totalmente la forma, digamos, de hacer de la parte de la NEC de diseño sismo resistente y me voy solo con lo que propone la NEC de vivienda, que se limita, ¿no? Ojo con esto, que se limita solo hasta 2 pisos y con luces máximas de hasta 5 metros. Es decir, que mi estructura no entraría aquí, pero por curiosidad quise ver qué pasa. Proponiendo esta ecuación, se obtiene lo mismo, ¿no? 20% más arriba. Igual fuera de foco el resultado. Bien, comparando los resultados que propone, ¿no? La norma peruana, corte basal más o menos el 20%, la chilena el 17%, utilizando nuestras normas con el criterio, pues no había una propuesta en ese entonces, creo que ahora ya van a proponer algo en la norma que están trabajando, pero para este entonces, cuando desarrollé la tesis y luego un poco aplicando la norma, definitivamente estos resultados están fuera de foco. Hay algo que hacer, o proponemos nosotros nuestro coeficiente de corte basal, o arreglamos las ecuaciones para que se puedan utilizar y evaluar adecuadamente una estructura, ¿no? O seguir utilizando, pues, las experiencias de las normas vecinas, ¿no? Entonces es necesario tomar en cuenta esto, sobre todo en aquellas estructuras que vamos a evaluar, porque alguien que entra nuevo, como a mí me pasó, de las primeras experiencias, puede cometer este error, ¿no? De aplicar así a rajatabla la norma y aplica este corte basal. Y definitivamente está haciendo algo que no es correcto, ¿no? Entonces, un poco por ahí también nació mi curiosidad y también quise compartir con ustedes esto. Bien, aquí un poquito de mi análisis de fallas, ¿no? De cómo se espera un poco usando la teoría de las fallas, de cómo se producirían en un muro, ¿no? En los muros, digamos, largos, o sea, las fallas se producen de esta manera, ¿no? Cuando las cargas pues se orientan de acuerdo a cómo lo identifican, digamos, frente perpendicular al plano, pues básicamente un muro fallaría así, o de esta otra manera, en un muro muy largo, ¿no? En un muro cuya unión es dudosa, no se tiene una unión cierta, puede fallar de esa manera, o la típica falla por corte, ¿no? Cuando se tiene cargas reversibles originadas por un sismo, pues donde se produce finalmente la diagonal, ¿no? Esta cruz de acá. Bien, tomando en cuenta entonces que el esfuerzo admisible para el adobe en la norma peruana se asume como un valor de 2.5 toneladas metro cuadrado, vamos a proponer entonces evaluar que aquellos valores que superen el 2.5 se van a considerar vulnerables para mi primer mapeo. De acuerdo a esta disposición, digamos, el esfuerzo que se tenía que revisar era el esfuerzo que está ahí, ¿no?
sea, un poco haciendo la conjetura de este esquema que lo propone el mismo programa, ¿no? Entonces, el esfuerzo que teníamos que revisar es el S23, ¿no? Un poco para entender eso, ¿cuál es el S23? Entonces, hice también estas diapositivas para ilustrar un poquito. Seguramente algunos de ustedes lo tienen claro, pero para mí es bastante difícil entender, entonces tengo que hacer gráficas para entender. Entonces, digo, si mi muro se carga así, o se carga así, en esta unión, ¿no? ¿Cómo se agrieta? Fíjense, ¿no? Si es así, así, en diagonal. Esas son las grietas esperadas. Entonces, ¿qué esfuerzos corresponden a esa lectura? También se espera que el muro se rompa del otro lado así. Esos son los esfuerzos que debo leer. El S21 y el S21 para la grieta del plano de acá, y para el otro, el transversal, el S23 y el S13. Ahora veamos el otro caso, por ejemplo, cuando la carga es perpendicular al plano del muro, ¿no? Igual la curiosidad aquí, ver cómo leer acá. Pues si la carga es así, en ese sentido, ¿cómo se rompe? Pues las grietas serían así. ¿Qué esfuerzo? O así, si es muy largo. ¿Qué esfuerzos debo leer? Pues estos, el 23, el 13, ¿no? ¿Sí? Y con esos finalmente hago mi primer mapeo. Y ahí está. Todas las zonas que ven ustedes en color morado son las zonas vulnerables, es decir, toda la estructura, no sirve casi bajo el análisis, ¿no? Pero todavía, ¿no? Miren, entonces está en los dos sentidos, en el 23, ¿no? Revisando para un sismo en X, para un sismo en Y, suponiendo que sean perpendiculares, ¿no? Aquí falta mucho más por analizar, el sismo no necesariamente va a ser perpendicular a las direcciones que tomé, puede venir en cualquier dirección, pero como para un primer mapeo, pues aquí ya me sirvió para identificar cuáles son las zonas vulnerables de la estructura. Aquí la propuesta igual de la norma del control de la deriva de pisos, un poco viendo, ¿no? Habla de 0,02 para pórticos y para los elementos de muros o mampostería se habla de la mitad, ¿no? Y esta es la forma, pues, de la deriva de piso. Aquí viendo qué muros, ¿no? Se podían ir al suelo. Prácticamente ahí señalé los más críticos. Haciendo el control, básicamente todos fallaban, todos iban al suelo, ¿no? Estos, un poco los más críticos que puse acá. ¿Sí? Igual en el otro sentido, para el sismo en Y, todos fallan, como se ve ahí, o sea, el control de la deriva se supera y una vez que se supera quiere decir que, pues, que el muro va a caer, ¿no? Que colapsa, ¿no? Y aquí vamos con la primera propuesta de reforzamiento. Quiero que tengan en cuenta que estas propuestas de reforzamiento se basan en propuestas empíricas realizadas tradicionalmente por profesionales que se dedicaban a esto antiguamente, antes de que aparezca el software. Ya había gente que se dedicaba al reforzamiento, muy poca, ¿no? Pero ya había. Por ejemplo, una forma de reforzar es colocar esta viga cabeza de muro, cuya idea es conectar el techo, el sistema de cubierta, ¿sí? Con el muro, ¿no? Ahora, esto es factible hacerlo quizá en un muro ancho, ¿no? Pero si es un muro muy delgadito, quizá compromete, ¿no? La estabilidad del muro. Pero pensando que esto fuera viable. Entonces, si nosotros llegamos a hacer que el techo arriostre de cierta forma los muros, que funcione como elemento arriostrante, vamos a ver que la distribución de esfuerzos que vieron en las gráficas anteriores tiene una notable reducción, ¿no? Fíjense, entonces ya hay menos zonas vulnerables, ¿no? Veamos, segunda, digamos, esto es con el control de las deformaciones, veamos qué pasó. Aquí ya me pasan, miren, aquí ya 3 me pasaron, todavía uno me falla, ¿no? De los 4 muros más críticos que identifiqué tanto en X como en Y. Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Justo el mismo muro todavía por ahí. Todavía no, digamos, no, al revés aquí, fallaban estos en el otro sentido y uno controlado. Bien, en la etapa 2, ¿qué más hago aparte de colocar el techo, si se pudiera garantizar esta restricción del techo en los muros que de cierta manera van a ayudar? Una idea un poco loca, pero suficientemente detallada por los peruanos que investigan bastante esta parte. Ellos tienen un laboratorio dedicado a estudiar esto. Vi algo muy interesante que decían, se podría proponer un mejoramiento al material mismo. ¿Cómo es esto?
inyectándolo, ¿no? Con una pasta de barro líquido que puede estar basada en cal o sílice y que de cierta manera me permita incrementar las características o capacidades portantes del material. Ahora, este va a ser un proceso tedioso de hacerlo, porque tendría que ir inyectando para irle mejorando y luego esperar que funcione, ¿no? Que se adhiera. Entonces falta muchísimo por investigar ahí, pero me parece una idea que podría ser viable, ¿sí? Y bueno, aquí tiene un esquema de cómo se lo hacía antiguamente, no es una cosa que sea nueva, sino que ya se lo ha hecho, ¿no? Se lo ha hecho. Y aquí un poco leyendo, buscando, un poco suponiendo, esta es una hipótesis, que la capacidad que se tiene conocida de 2.5 más o menos toneladas, se logre mejorar con esto en el material a 10, ¿qué pasaría con mi mapeo? Fíjense, se reduce más todavía, ¿no? Entonces las zonas vulnerables ya se van limitando un poquito más, ¿sí? Y finalmente, ¿no? La propuesta que les decía, ¿no? Cuando hablamos de esto en la ponencia del Hábitat 3, a los arquitectos casi abandonan la sala cuando dijimos hay que enchapar todo. Y claro, ellos hablaban lo que les decía, ¿no? Del alma misma de la pared, que guarda historia, esa pared guarda arte y un montón de cosas más, ¿no? Bueno, aquí se propuso analizar qué pasaría con utilizar el sistema de enchapado, tomando en cuenta la experiencia que tuvo Juan Carlos Ramos, ¿no? Fíjense aquí, ensayaron esta casita que era de adobe, ¿no? De bloques de adobe y utilizaron el sistema de enchapado y resistió muy bien, se disminuyó bastante la vulnerabilidad de la casita y en definitiva, ¿no? Desde el punto de vista ingenieril es una de las alternativas directas casi que es muy difícil pensar en reforzar una estructura de esas características sin llegar a recurrir a esta herramienta, ¿no? A este enchape de los muros. Bien, con enchape de muros, pues definitivamente proponiendo, ¿no? Los enchapes en diferentes espesores, los de 5 para estas zonas, los de espesores de 3 para las zonas en color verde. Y claro, para las zonas de azul, suponiendo que ya mejoraron con las otras etapas de reforzamiento. Recuerden que íbamos a acoplar muy bien el techo y también estas inyecciones que pretendían un poco mejorar el muro, ¿no? Bien, considerando entonces que con el enchape se logra llegar a 50 ya, pero ya no sería la resistencia del muro, sino ya la resistencia del enchape. Entonces, finalmente ahí sí se logra controlar, pues en su gran mayoría, todo el tema, ¿no? Entonces, aquí ya las deformaciones están controladísimas y ya se tiene básicamente una estructura reforzada, pero desaparece el tema de no tocarle al muro, ¿no? O sea, aquí necesariamente ya hay que tocarle y es muy difícil pensar en alguna otra alternativa, ¿no? Que no sea esa, tocarle al elemento. Bien, conclusiones generales de este trabajo. Lo que les decía, ¿no? Los parámetros más significativos en el mallado que yo propongo como una propuesta inicial para hacer un primer mapeo que me permite identificar cuáles son las zonas vulnerables de la estructura, están en estas proporciones que les decía, ¿no? Entre valores de 0.13 y 0.25 para la relación A sobre L. Si quiero solamente fraccionar teniendo la longitud del elemento, puedo dividirlo entre 6 y 8 partes. Y si la relación es local A sobre H, pues entre 0,5 y 2, ¿no? Las proporciones adecuadas. Lo que les decía, actualmente en nuestro país, pues no existe una normativa directa, un lineamiento que nos indique cómo tenemos que intervenir sobre este tipo de estructuras, cómo se debería hacer el estudio, cómo se debería evaluar. Y básicamente nos tenemos que basar pues en las experiencias de los países vecinos como Perú y Chile y también Colombia tiene algo y México sobre todo, ¿no? Revisar, ¿no? Revisar los valores que tenemos porque alguien, insisto, puede pasarle como a mí, que comete el error de aplicarlo directamente lo que está en la norma, usar un R con lógica, un R bajo como 1, que no debería ser 1, y mejorar un poquito eso, ¿no? Porque puede resultar muy exagerado y definitivamente no llega a resultados concluyentes. Bien, el análisis estático, ¿sí?
y pseudodinámico por medio de un análisis modal espectral es ampliamente utilizado, ¿no? En estructuras tipo edificaciones, sobre todo, ¿sí? Y que representan básicamente sistemas idealizados masa-resorte, ¿no? Ustedes recuerden que un edificio tiene esa concepción de masa-resorte, masa-resorte. Pero en cambio, bueno, ahí, terminado esta parte, ¿no? En los edificios se hace eso porque la masa se supone concentrada en el sistema de entrepiso, ¿no? Y la rigidez, pues la proveen las columnas, ¿no? Normalmente. Y claro, el sistema de pórtico en general, pero principalmente las columnas. Pero ¿qué pasa con este otro tipo de sistemas, ¿no? Donde tenemos un sistema donde la masa está en el mismo elemento, la masa total está en el muro masivo. Ya no puedo aplicar directamente pues un análisis modal espectral que no se base en ese criterio. No corresponde a este caso a la estructura. Por lo que resultaría necesario contemplar otro sistema, ¿no? Un sistema quizá de masas acopladas, donde si mi muro se desplaza a la derecha, ver qué pasa con los bordes y de qué manera inciden en los muros adyacentes, ¿no? Y esto definitivamente no podría hacerlo por un análisis modal espectral. Eh, Tendría que ver una alternativa de acoplarle de cierta manera para que cada desplazamiento en un muro tenga un efecto en los muros adyacentes. Si no, no considero viable hacerlo de esa forma, ¿no? La irregularidad en planta afecta directamente, digamos, a la vibración de la estructura, haciendo que aquellos elementos que tengan más masa, ¿no? Van a tener un periodo más alto, ¿sí? Y en definitiva, en una estructura tan irregular como esta, la distribución del periodo es totalmente caótica, no se puede asumir un solo valor de periodo para hacer el cálculo del sismo. Esto implica que debería utilizar mi primer mapeo que propuse para identificar cuáles son los sectores los cuales tienen como una rigidez común y analizar más bien, fraccionar la estructura por sectores, que sería también otra de las propuestas, ¿no? Si ya no puedo reforzar la estructura, dividirlo en bloques, generar juntas, ¿no? O sea, separación entre bloques, para que de cierta manera funcionen solos, ¿no? Pero eso también es intervenir directamente en la estructura. Bien, a pesar de que estos elementos estructurales elaborados con tierra, digamos, era la primera idea, no incurren en el rango no lineal, ¿no? O sea, porque empujan y no se ve una deformación elástica, sino que empujan, se agrieta y cae, ¿no? Se tiene en cuenta que la totalidad de la estructura no presentaría un comportamiento lineal del todo, ¿no? O sea, no se puede pensar que toda la estructura hay que hacerla por un análisis lineal, debido a que todos los elementos no van a fallar al mismo tiempo, sino que irán fallando de una manera progresiva, se irán dañando ciertas partes, las partes más vulnerables, y progresivamente se irá dañando. Entonces, sí es posible hacer un análisis no lineal para esto, ¿no? Sí es posible, porque no falla simultáneamente, sino que irá dañándose de forma progresiva la estructura. De acuerdo con el Comité Visión 2000, el grado de seguridad de vida corresponde a garantizar un sismo catalogado como muy raro, ¿no? Que es un daño significativo, representa un daño significativo en los elementos estructurales, con una reducción muy sustancial de la rigidez, ¿no? Conservando, pues, un margen de seguridad que resulte significativo previo al colapso, ¿no? Los elementos no estructurales se mantienen o deben mantenerse seguros, pero con cierto grado de daño, y la edificación podrá funcionar luego de que sea reparada y reforzada. En el presente estudio, podríamos decir que se puede llegar a cumplir en cierta parte esta filosofía de diseño sismo resistente, para que la estructura sea capaz de resistir sismos simplemente de baja intensidad, sismos leves, sin sufrir muchos daños, ¿no? Y sismos moderados con daños que pueden llegar a ser reparables. Sismos de mayor intensidad, sismos severos, sin llegar a provocar el colapso, ¿no? Bien, pero aplicando pues toda la etapa de funcionamiento. Aquí un poquito de la bibliografía utilizada, porque como lo están grabando para que pues puedan ver de dónde se ha tomado todo esto, ¿no? Y les agradezco muchísimo por la oportunidad, les agradezco a mis profesores, al ingeniero Barahona, al ingeniero Silfredo Díaz, al ingeniero Félix Vaca,
al ingeniero Patricio Plasencia, quienes han fundado semillas en mi curiosidad y siempre han estado pues dispuestos a solventar mis inquietudes y parte de muchas de las materias que tuve la oportunidad de recibir tanto en el pregrado como en el posgrado, digamos, convergieron en esto, ¿no? En esta curiosidad y muchas otras cosas que ojalá algún rato tenga también el chance de exponer. No quiero terminar sin antes mostrarles también este paper que quiero compartir con ustedes. Permítanme compartir nada más unos minutitos. A ver, veamos, que fue propuesto como tema, ¿no? Les decía que maduró ya permítanme compartir, a ver cómo está esto. No sé si se ve mi pantalla ahí. ¿Sí? Bueno, lo publicamos en la revista Politécnica, en este tomo, bueno, en la número 47, en abril de 2021, con el tema que justamente les indiqué a ustedes. Bueno, aquí está resumidito nada más, solo extraje mi paper, tiene más publicaciones acá, de evaluación y reforzamiento de la estructura patrimonial con irregularidad en planta, donde ya maduró con unos conceptos un poquito mayores, ¿no? Y aquí ya pude poner un poco, si ustedes quieren de verlo de forma resumida, leerle, revisarle esta parte, ¿no? Que resume bastante bien tanto el análisis como los resultados y la propuesta de reforzamiento, sobre todo, de este trabajo que empezó como una consultoría, que fue tesis y luego maduró en este paper, que estaba indexado en el Latin Index y que ahora me parece que ya llegó a ser, creo que es Scopus, ¿no? Ahora ya, me parece, no estoy equivocado, que creo que la revista Politécnica ya adquirió ese grado, no sé si ustedes me sacan de la duda, me parece que vi eso, ¿no? Y agradecer de manera muy, muy especial a quienes hicieron que este paper se realice, ¿no? A mi esposa, la ingeniera y futura PhD, Betsabe Suquillo, que está en Chile, que le extraño mucho, a mis compañeros de la maestría, al doctor ya, Diego Sosa, y también a Carlos Celi, al ingeniero Carlos Celi, que es catedrático de la Católica, ¿no? Les agradezco muchísimo por la atención, espero que haya sido pues de su agrado, ¿no? Estoy dispuesto a cualquier inquietud que genere esta experiencia que tuve. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu bella exposición, que realmente el tratar de recuperar o reforzar este tipo de estructuras de muchísima importancia, especialmente en Quito, definitivamente contribuyen también para que la historia del país se vea mantenida, y justamente se la pueda apreciar para no solo nosotros, sino para todas las generaciones futuras. Estimados amigos, las preguntas o los comentarios que se puedan hacer. Marito Morán. Está sin micrófono, Mario. Ahora sí. He oído con mucha atención la exposición de Juan Pablo. Realmente ha hecho un esfuerzo bastante grande por tratar de poner en claro el comportamiento de las construcciones en material de adobe. Pero creo que hay algunas cosas que faltarían ampliarse en su estudio, que le veo bastante reducido en eso. Por ejemplo, el aplicar toda la teoría de elementos finitos, todo eso, que son para materiales elásticos, para aplicar a materiales inelásticos, lo cual ya es una contradicción muy grande. No se puede jugar porque existe una facilidad para un cálculo, no se puede aplicarle en materiales que son sin elasticidad, como es el adobe. Entonces también el utilizar el espectro
en base de lo que dice la NEC 15, también cae dentro de una cosa que no es aplicable para el caso de las construcciones en adobe, absolutamente inaplicable. Entonces tenemos ahí otro problema en la concepción de la cuestión. Estos dos problemas unidos hace que, por otro lado, si aplicamos para construcciones en adobe patrimoniales, no podemos referirnos por ningún lado a la NEC 15. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que han dicho los postulados de la Carta de Venecia. Si nosotros violamos los postulados de la Carta de Venecia, simplemente nuestro patrimonio se desprestigia. Y si nosotros somos un referente del patrimonio cultural, de construcciones patrimoniales en tierra, perderíamos toda la validez de lo que estamos haciendo. Por eso es que en algún momento en estas reuniones, cuando propusieron poner las mallas de recubrimiento, todo el mundo se asustó porque era tirar a un lado todo el patrimonio nacional. Por otro lado, también tenemos que las construcciones que tenemos en Quito, un referente para toda América y un referente del mundo. En Quito se han conservado ya prácticamente 500 años y que hemos tenido sismos fuertes en nuestras edificaciones y que el material se encuentra envejecido y sin embargo para los últimos sismos que hemos tenido todavía han demostrado las edificaciones tener una capacidad suficiente para mantenerse bien. De esto tengo una experiencia suficiente porque prácticamente el medio Quito he restaurado yo, ¿no? Tengo toda el conocimiento de esto. Tratar nosotros de por medio de ecuaciones, tratar de ver el comportamiento del adobe, tenemos un error bastante grave. ¿Por qué se han mantenido nuestras edificaciones 500 años todavía, todavía paradas y con vida? Porque las construcciones en adobe son construcciones inteligentes. Cuando viene un sismo, en la primera onda sísmica que produce deformaciones, las construcciones se rompen. Y el momento en que se rompen las construcciones, ya se forman pedazos de construcciones, las paredes se discretizan, todos los muros son discretizados y se discretizan formando pedazos cuya relación de la masa y del periodo son correlacionadas con el periodo de vibración, haciendo que estos periodos de vibración se separen mucho del periodo de vibración del suelo y haciendo que la respuesta sea absolutamente atenuada para seguir resistiendo. Y ahí tenemos la muestra de todo el patrimonio de Quito. El tratar de reparar una construcción patrimonial histórica es un error muy grande, no aceptado por la UNESCO, y si no es aceptado por la UNESCO tampoco será aceptado aquí en el Ecuador, porque nosotros somos parte de la UNESCO y tenemos que respetar los postulados de la UNESCO.
Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que consolidar nuestras edificaciones, buscar los elementos propios resistentes para los muros discretizados. ¿Cuáles son los elementos propios resistentes de los muros discretizados? Son las estructuras de cubierta, incluyendo la viga solera, que es la principal de todas. Si está discretizado de una manera nuestro muro, la aplicación de los elementos finitos, de toda la teoría de elementos finitos, no es válida tampoco, porque los pedazos discretizados se les considera absolutamente rígidos. Han demostrado que en un sismo se rompen y en el otro sismo vuelven a romperse en el mismo sitio. Son elementos rígidos, ¿ya? Entonces, todas estas teorías, todas estas cosas han sido demostradas y aceptadas por la UNESCO. En mis estudios de doctorado, justamente han sido calificados estos criterios por la UNESCO para poder llegar acá. Y por ahí andan las cuestiones. Yo quisiera que les revise el cálculo. El cálculo está bien, pero tiene que ser planteado de otra manera para las construcciones que ahora tenemos en adobe, al comportamiento propio del adobe que ahora tenemos y que ha demostrado ser estable y ha demostrado ser sismo resistente cuando todos los elementos propios están en su lugar. Tenemos 500 años de historia que tenemos que cuidarles y protegerles y seguir haciendo lo posible. Gracias, eso era Juan Pablo. la crítica. Bueno, la propuesta mía es tratar, claro, desde el punto de vista teórico, ver qué pasa, porque en realidad es, como lo menciona el ingeniero, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, de ninguna manera trato de decir que esta es la forma que se debe hacer. Simplemente lo que trato de hacer es buscar una manera de contribuir en cierto grado lo que se viene mal haciendo, ¿no? O sea, no es algo que yo lo haya hecho, que yo me haya inventado el hacer en elementos finitos. Es una cosa que se viene haciendo hace mucho tiempo para reforzamiento de estructuras en este tipo, ¿no? Evaluación, sobre todo, lo que tiene que ver con estructuras patrimoniales, se lo hace por medio del método de elementos finitos. Lo que yo quiero proponer es esto como una primera instancia, no previo a un análisis más complejo, porque estoy de acuerdo de que este análisis no es todavía concluyente. Sin embargo, mi propuesta va en el tema de identificar cuáles serían aquellas zonas donde yo podría tener un potencial riesgo y sobre cuáles quiero intervenir, ¿no? Entonces eso quiero dejarlo claro, ¿no? Que no pretende ser quizá, digamos, una línea de la cual todos podamos seguir, sino que más bien es una de las alternativas, digamos, un poco usando lo que se aprendió en la maestría, usando herramientas que ahora se tienen y que son de uso muy común, que está al alcance de todos, y que lo podamos aplicar de una manera un poco mejor de lo que normalmente se hace. Sí, eso es. Y gracias por la crítica también, es bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Gustavo Barahona, por favor. Gracias, compañeros, buenas noches. Todo buen trabajo causa polémica. Todo buen trabajo causa polémica. Esto es lo que se va a presentar. Eso es lo que ha empezado ahora. Todo ese gran trabajo que ha hecho Juan Pablo deberá de alguna manera causar revuelo, porque lo que se ha venido haciendo antes, como Mario dice, medio Quito ha hecho él de otra manera distinta, y al existir dos caminos opuestos, entre comillas,
van a causar problemas, van a causar discusión. El trabajo que Juan Pablo ha hecho, pues verdaderamente es de reconocimiento y de reconocimiento de todos nosotros, porque un joven profesional que se inmiscuya en querer resolver estos problemas tan complejos, pues no es de todos los días. Yo le felicito, Juan Pablo, y siga adelante. Y cuando reciba quejas o críticas de su trabajo, que le impulse a seguir adelante, porque está haciendo muy bien. Gracias, Juan Pablo, por la buena conferencia. Le Gracias, felicito gracias, nuevamente. Inge. Muy amable, gracias, qué gusto. Ingeniero Félix, por favor. Gracias a todos, buenas noches, saludos, felicitaciones, Juan Pablo. Me acuerdo de su tesis, esta fue su tesis de maestría que tuve el gusto de participar. Sí, es interesante la propuesta, obviamente la propuesta esta del modelo matemático como un método elástico puede recibir, digamos, algunas críticas, pero que me digan entonces qué otro software es más aplicable a esto, ¿no? En cuanto se refiere al tema de la modelación matemática. Entonces, esto es siempre controversial. Sin embargo, yo sí quiero aclarar algunas cosas, ¿no? De acuerdo a la experiencia, y qué bueno que Gustavo Arana está aquí. Porque yo no estoy de acuerdo que las estructuras de tierra son sismoresistentes. Definitivamente no apruebo. Y las experiencias, como bien sabe Gustavo, lo demostraron dos lugares. El sismo de Pujilí y el sismo de San Luis de Machinguí, donde estuvimos con el tapial y el adobe. Y entonces, es verdad lo que dice Mario, realmente tiene memoria la estructura de adobe. Y se definen los elementos, pero una vez que yo tengo un elemento de estos se vuelcan. Por eso es que se tiene que proponer. Aquí hay tres instancias en el tema, por ejemplo, del patrimonio cultural. Hay tres instancias en el tema, digamos, del reforzamiento y el tratamiento de las estructuras patrimoniales. Primero es la consolidación, en lo que se trata de mejorar las características, digamos, en este caso del adobe, por medio de inyecciones. Como dice Juan Pablo, todavía hay mucho que investigar al respecto. Luego viene la reparación, en la cual yo no creo, al menos en este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque una reparación nunca va a ser mejor que el original. Por eso es que tenemos que hablar siempre del reforzamiento. O sea, ¿por qué? Porque estas edificaciones son altamente vulnerables desde que nacieron. Y la vulnerabilidad a lo largo del tiempo se ha ido incrementando por el mal uso que tienen, primero que le han dado los propietarios a todo el patrimonio. He tenido la oportunidad de trabajar en unos 4 o 5 proyectos de toma de reforzamiento en la Politécnica y de manera personal. Y entonces yo veo, por ejemplo, que lo primero que tenemos que hacer es tratar de disminuir los pesos de las edificaciones. Aliviemos las edificaciones. Yo tengo dos casos concretos. La Compañía de Jesús, que es el ícono de Quito, ha sido un monumento bastante maltratado. Encima, imagínense ustedes, encima de la sacristía, pusieron columnas de hormigón y pusieron una losa de hormigón encima y encima pusieron la biblioteca Padre Aurelio Espinosa Poli. Gustavo, sí. Tú sabes la verdad. Yo participé también en el muy interesante estudio de tratar de reforzar el pasaje Amador, el cual se fue construido sobre quebradas y tenemos dos losas que cuelgan de una losa de hormigón impresionante. Y ahí precisamente ha sido otro de los elementos que ha recibido un maltrato terrible, porque ahí está precisamente la bodega presidencial donde yo veía que tenían unas estanterías de 4 metros llenas de papel. Estas edificaciones van a caer por el peso. La primera lección sismoresistencia es carga B, es llevar unos componentes por el peso. Yo tengo que aliviar el peso y es precisamente lo que no se ha hecho. Hace poco nomás me invitaron también a que concretamente en el hospital Eugenio Espejo
donde hay el ex hospital de Espejo, donde hay estructuras de tierra, ahí quieren hacer precisamente una biblioteca. Entonces, ¿qué quieren acabar con el patrimonio nacional? Entonces, esto con respecto de que Quito ha recibido sismos intensos, eso tampoco es cierto. Eso no lo digo yo. Eso lo dice concretamente entre todos los que han investigado el ingeniero Juan Carlos Singaucho. Nuestro patrimonio no tiene más de 200 años. Y en esta etapa, por alguna razón inexplicable, eso lo dicen los estudiosos, no ha existido sismos importantes. Si hubiera querido únicamente, o sea, más bien no quisiera, por ejemplo, que solo Quito pase por el sismo que pasó por Jilí. Y vamos a ver si es cierto. Toda la falsa confianza que han tenido muchos profesionales con respecto de pensar de que se trata de bien el patrimonio cultural de Quito. Yo creo que el patrimonio cultural de Quito no se lo ha tratado debidamente, y es más, se lo ha maltratado. En muchos estudios que hicimos con Gustavo Arauna y todos los de la Politécnica, hicimos nosotros el estudio de vulnerabilidad de todas las edificaciones de la mitad del mundo, Tomasqui, San Antonio, el sismo en 1990, y vimos lo terriblemente vulnerable que son estas edificaciones. Entonces, el trato, digamos, la discusión eterna, ¿cuál es el software? Pues eso no terminará nunca, pero para mí lo más importante antes de entrar en el software es hacer un análisis de vulnerabilidad. Estas edificaciones tienden a volcarse primero. La primera tendencia es que estas edificaciones tratan de separarse las paredes. Y una vez que se separan las paredes, entonces se vuelcan. Y se acabó el asunto. Entonces, ahora con respecto, por ejemplo, a que el sismo puede haber una fuerza sísmica mayor que el 100% de la fuerza de gravedad, es cierto, eso sí pasa. En el último sismo en Japón, donde hubo el tsunami, se registraron aceleraciones mayores que la aceleración de la gravedad. Y siendo estas edificaciones tan frágiles y que no pueden definitivamente disipar ningún tipo de energía, entonces las fuerzas sísmicas son bastante grandes. Entonces, ese es para mí. Entonces, la consolidación puede ayudar. Estas tres etapas, ¿no? La consolidación, la reparación y el reforzamiento. La consolidación ni siquiera va a llegar a que la estructura tenga las características iniciales. La reparación, en este caso de patrimonio, no existe. No existe reparación, sino que tiene que haber el reforzamiento. A ver, algunos temas que yo quería tratar. Entonces, claro que así es cierto de que en el tratamiento de estas edificaciones no se debe empezar por el modelo matemático como el esfuerzo, sino que se tiene que hacer primero un análisis de vulnerabilidad y ver sobre todo los problemas. Cuando yo tengo una pared demasiado larga, esta se va a volcar por flexión. Yo tengo dos paredes que están unidas y además de que, como yo he podido ver, cuando yo tengo intersección de paredes en adobe y en tapial, precisamente las construyen divididas de antemano. Completa esta pared y luego más tarde coloco esta otra pared. Entonces, esta pared va a volcarse indefectiblemente. Entonces, ahí todo modelo matemático queda fuera. ¿Por qué? Porque no existe nunca físicamente esa continuidad. Es por eso tan importante el reforzamiento y el enchapamiento. Obviamente, claro, cuando existe arte, ¿no? Por ejemplo, en la compañía yo no puedo poner un enchapamiento encima del infierno, pues no, de la pintura del infierno, porque se echaría a perder. Entonces, el tema del reforzamiento es un tema demasiado, digamos, desafiante. Porque esto de los micropilotes que se ha hecho tampoco a mí me convence mucho. Porque este tema de los micropilotes tiene que hacerse en base a un sistema más elástico. Cuando yo inyecto un mortero de hormigón, ese es muy más rígido. Y si yo le pongo una varilla de acero, ¿qué va a pasar? Eso no sé, son materiales completamente incompatibles. Entonces, ese es el tema que yo quería ver y felicitarle, Juan Pablo. Realmente hay que seguir trabajando en esto. Nosotros, el patrimonio, tenemos un compromiso gravísimo.
Chile, por ejemplo, acabó con su patrimonio. Chile no tiene patrimonio cultural. Apenas han tenido algunos, que como Lima tiene algo, pero no en ninguna parte de Latinoamérica tenemos un compromiso tan grande que por alguna razón aquí no se ha manifestado. No he visto muchas veces mucha gente que me habla de, bueno, vamos a discutir ya que estamos en un foro, discutamos de la famosa profecía de Santa Marianita de Jesús, ¿no? Yo me voy a permitir parafrasear esta, porque a mí me han dicho, ¿no? Santa Marianita ya predijo. ¿Qué predijo? Pues, claro, con todo el respeto, ¿no? Pero sin embargo me van a permitir parafrasear esa profecía. Esa profecía Santa Marianita, Jesús dijo, Quito va a ser destruido por los malos gobiernos, no por los sismos. Es que los sismos no matan a nadie. Son estas deficiencias y estos problemas y estas malas intervenciones y las malas políticas. Y sobre todo yo creo que tenemos un mal gravísimo en nuestro país. Es la falsa confianza de que nosotros hemos hecho. El sismo de la costa del 2016 nos enseñó eso y desgraciadamente nosotros en este país no sacamos absolutamente ninguna enseñanza. Porque o somos una sociedad extremadamente resiliente o fuimos tremendamente irresponsables porque no se hizo en absoluto lo que sería la ingeniería forense que debió haberse hecho. Aquí está Gustavo Arauna y es testigo de que en la Politécnica, en muchos sismos, y sí hemos hecho ingeniería forense. Y en tema pues de patrimonio también hemos hecho ingeniería forense. Y hemos hecho reforzamientos, por ejemplo, nosotros hicimos reforzamientos de iglesias, de estructuras de adobe, en Imbabura, en Loja, en algunos sitios, ¿no? Hemos hecho esto para no seguir hablando, porque de esto todavía hay mucha leña por cortar. Gracias. Juan Pablo. Ya, muchísimas gracias, Inge. Muchas gracias por las palabras. Sí, verdaderamente es un tema muy complicado, ¿no? Muy complicado de analizar, porque partiendo de que el material mismo es cambiante, ¿no? En un mismo muro se pueden encontrar diferentes tipos de materiales, de mezclas, fibras distintas, ¿no? Y claro, y consideremos también que pueden tener ya por las vibraciones previas, sismos leves, sismos moderados, que seguramente ya pasaron las estructuras, ya tienen grietas, ¿no? Entonces seguramente ya internamente está incluso hasta separado el elemento. Lo que sí da miedo un poco de este tipo de estructuras es que pase lo que usted dice, no está gritado y todo, discretizado, pero ¿qué pasa si la deformación es más grande? Lo que simplemente es que ese tipo de estructuras no avisan, ¿no? O sea, simplemente cae. Y eso es un tema muy riesgoso, ¿no? Hay muchísimo por hacer y sinceramente espero yo que en algo haya contribuido mi trabajo para mejorar quizá la forma en cómo normalmente modelamos, ¿no? Este tipo de problemas. Betsabe Suquillo, por favor. Muy buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar, felicitar por excelente charla y por hacer el mérito, ¿no? De empujar, pues, la barra del conocimiento. A la vez aprovecho, pues, de mencionar, ¿no? Que el tema, pues, presentado, en realidad no, es una propuesta, pues, práctica, ¿no? Para el modelamiento del tipo de construcciones típicas de Quito. Haciendo énfasis, pues, lo que menciona, ¿no? El ingeniero Vaca, profesor, pues, respetable y, pues, felicitaciones y qué gusto volverle a ver a los años. Pues, efectivamente, el adobe es un material que no es sismo resistente, sin embargo, pues, eso no le exime de que las diversas construcciones con este tipo de material, pues, no tengan un análisis adecuado, mucho menos para reforzamientos. Actualmente, pues hay una gran cantidad de softwares, entre ellos podemos mencionar Aquí a Diana, las órdenes, OpenSys, que este y sabía. pues también diferentes tipos de ¿Cómo es? elementos finitos que sirven pues para representar pues diversos tipos de comportamientos, diferentes funciones de interpolación que ya nos permiten pues caracterizar comportamientos pues ya un poco más complejos.
Y pues obviamente, ¿no? Sin mencionar los diferentes tipos de análisis no lineal, que hay que tener cuidado, pues porque no sirven para el diseño como tal, sino que para este tipo de estructuras lo que hacen es utilizarse pues para conocer los diferentes patrones de agrietamiento o concentración de esfuerzos, y que ello es lo relevante, ¿no? De estos temas, porque nos van a servir pues para poder tomar diferentes acciones, y efectivamente nos van a servir para conocer las conexiones, conocer netamente cuál va a ser los verificaciones, tanto en análisis globales como a nivel local de cada uno de los componentes y de los elementos pues que están conformando la estructura. Y pues obviamente, ¿no? Este es un tema pues bastante desafiante y controversial, y pues que es necesario pues mucha más investigación al respecto, pero dar un paso es bastante en comparación con no hacer nada. Así que pues felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Juan Pablo, ¿algún comentario? Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente era tratar de aportar en algo que vi que no, digamos, como que no caminaba mucho. Vi algunas tesis, básicamente todas hacían lo mismo, ¿no? El usar típico o el TABS o el SAP, y usar, claro, definir la vulnerabilidad y por ahí directo enchapado, ¿no? Entonces quise un poco ver qué pasaba más allá, quizá dar otra alternativa más, como justo lo decía el ingeniero Félix Vaca. Me parece que una de las primeras cosas que hay que hacer es evaluar la vulnerabilidad, ¿no? Porque mucho, quizá, y justo lo que pasó en esta estructura, ¿no? Se hizo el estudio y finalmente, digamos, no se animaron a concretar el proyecto por lo mismo de que es una estructura muy vulnerable, ¿no? Y sí, creo que nos hemos confiado muchísimo, sobre todo en Quito. Imagínense, ¿no? Si hablamos de que la tierra es el material del adobe sismo resistente, con razón tenemos nuestros maestros albañiles que edifican, a veces hacen columnas solo con bloques y cemento, ¿no? Y están ahí y dicen lo mismo, ¿no? Ya han pasado 20, 30 años las casas y siguen en pie, pero es que en realidad no ha habido un sismo que le pruebe, o sea, no ha llegado un sismo de veras que uno pueda decir que ha probado. Entonces acá pocos, en realidad muy pocos, considero yo, que puedan decir, yo hago diseño sismo resistente, todos hacemos teoría de diseño sismo resistente, pero quien pueda decir, yo hago diseño sismo resistente, creo que muy pocos, ¿no? Quizá alguien que haya construido un edificio en Pedernales o un edificio en Bahía y este haya tenido un buen desempeño, puede decir, sí, yo he hecho diseño sismo resistente. Del resto, todos los demás, lo que tratamos de hacer es un poco idealizar lo que puede llegar a pasar. Y Dios no quiera que pase alguna cosa de esas, ¿no? Y veamos cómo en realidad se comportan las estructuras. Más allá de eso, sigue mi propuesta en la mesa, un poco para sumar sobre todo a los nuevos estudiantes, a quienes seguramente nadie nace aprendiendo, no todos empezamos por algo. Sé que me falta mucho camino por seguir todavía, pero digamos mi propuesta que la dejo sobre la mesa es para que la tengan en consideración y pueda servir pues de un aporte, ¿no? Más para lo que se tiene ya. Gracias, Juan Pablo. Alex, por favor, Alex Albuja. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Juan Pablo, por su excelente presentación. Una de las, bueno, cuando empezaba este proceso, yo busqué chicos que hayan estado haciendo sus tesis sobre en la Politécnica Nacional para convocarlos, ¿no? A que hagan el análisis estructural de esta edificación, porque, bueno, fui contratado por el PNUD para realizar la evaluación de los estudios que se estaban realizando en esa parte. Y debido a que no teníamos quien haga, porque al inicio fue otros ingenieros que hicieron el análisis estructural, solicité la colaboración buscando en las tesis que habían realizado la Politécnica Nacional, y encontré a los dos chicos con una buena actitud para hacer esta investigación. En ese tiempo logramos hacer algunos ensayos a través de la ONU, ¿no? Porque era una edificación que iba a ser
por parte de la sede de las Naciones Unidas, y desde ya era mi inquietud de ver que buscábamos ciertos límites, ¿no? De trasladar hacia el centro histórico, generando este tipo de edificaciones, ¿no? Para utilizar como las embajadas, y darle una revitalización al centro histórico, ¿no? De este tipo de construcciones. A lo cual yo no me sumo a esta visión, ¿no? Debido a que para mí este tipo de construcciones son completamente vulnerables, ¿no? No hay cómo llevarles a tener una edificación que sea de uso esencial o especial, ¿no? Más allá de que como el material mismo tiene el análisis, ¿no? Para realizar un análisis estructural de esto, lo que estamos haciendo es un modelo para determinar y ver cuáles son las concentraciones de esfuerzos, como muy bien lo dijo y lo presentó Juan Pablo, como lo dijo la ingeniera Elizabeth Trujillo. Y lo que busca uno es revisar cómo se hace, cómo se va a comportar el edificio, y lo que dice el ingeniero acá tiene muy claro el tema, ¿no? Ver la patología, el comportamiento, cómo se va a dovelar estos sistemas, y que ya se ha visto en el tiempo cómo se van dañando este tipo de edificaciones, y buscar alternativas de mantener o realizar un reforzamiento estructural, que se habla de la consolidación estructural. Ese es uno de los primeros pasos que debemos realizar. Y claro, para las propuestas que hace Juan Pablo, buscábamos alternativas como mallas, otro tipo de mallas, unas mallas italianas, que dejan respirar al material, pero son muy caras para hacer este tipo de refuerzos. La propuesta en esa época fue plantear este tipo de elementos, buscando llegar a un nivel, a esa edificación, dándole una forma de un reforzamiento, debido a que en la Politécnica Nacional se había hecho muchos ensayos sobre el tema. Marcial Blondet también en Perú había hecho este tipo de reforzamientos, y también aquí tenemos algunos referentes como el ingeniero José Chacón, que también hizo el reforzamiento de algunas edificaciones de adobe, incluyéndole ciertos elementos de hormigón armado, para darle alguna estabilidad o mantener al edificio de algunas condiciones adecuadas, para que se controle en algo el desplazamiento, y estos edificios logren tener una cierta estabilidad y que no colapsen rápidamente, ¿no? Debido a eso, esas condiciones es que, y tenemos en claro, no hemos tenido un terremoto tan fuerte aquí en el país. Con el terremoto de hace unas 2 semanas, un temblor que tuvimos hace unas 2 semanas, tenemos daño en edificaciones de adobe, un montón de edificaciones de adobe que no se ha sincerado y no se han presentado en este tema. Tenemos la Universidad Católica, el edificio patrimonial, que da saliendo a la parte del redondel de la Universidad Católica. Hice una inspección esos 2 días, está completamente fisurado, una configuración en L en la fachada. Podemos ver los castillos de la 12 de octubre, que tuvieron un montón de fallas, ¿no? Y tenemos el castillo de la Carrión, que también se cayeron los minaretes en ese sentido. Tenemos edificios como colegios cercanos también ahí, un colegio que es el colegio Frederic Gauss, que está lateral al lado del edificio del colegio del Hotel Tambo Real. Tenemos a lo largo de toda la Carrión edificios de mampostería no reforzada, de adobe y de ladrillo, que tienen algunos elementos en segundo nivel de tambores completamente fisurados y degradados. Pasa que la gente no ve el tema de cómo se fisuran estos edificios frente a una acción sísmica muy pequeña, ¿no? Aquí tuvimos en el terremoto del 16 de abril de 2016 una onda así, digamos, una aceleración que tuvimos en la ciudad de Quito, que fue muy baja, ¿no? Y se dañó el edificio
la iglesia de San Agustín, se dañaron varios edificios de adobe, ¿no? Con una aceleración muy, muy baja. Entonces, yo sí considero que el reforzamiento de estas estructuras es muy difícil y no se puede realizar de una forma adecuada. Yo lo que sí considero es que si estas edificaciones han pasado ya varias épocas ya que tienen, supóngase, todo lo que es la Mariscal y edificaciones que tienen, se les ha catalogado como patrimonio, pese a que tengo una maestría en conservación y restauración de patrimonio arquitectónico y urbano, eso lo digo antes de cualquier cosa, esas edificaciones serán las causantes de muertes de gente de sus ocupantes, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a que no tienen ningún valor sismo resistente, ni ninguna capacidad de disipar energía, ¿sí? Se dovelan, colapsan y se pierden, ¿no? Entonces, lo que no hemos tenido es un movimiento fuerte para decir, como en otros países, ¿no? Que cuando llega el terremoto, ahí sí se acabó el patrimonio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A reconstruir esas mismas edificaciones que en este tiempo nos han mantenido con una cierta seguridad, entre comillas, ¿no? Que hemos tenido, que no se ha dañado el patrimonio. Yo no estoy muy de acuerdo en todo lo que se hace como en los reforzamientos estructurales aquí en el país, debido a estas consideraciones, ¿no? Porque como hay la compatibilidad de materiales, utilizar ciertos materiales para reforzar estas edificaciones, siempre vamos a tener problemas en el tema de adherencia, de consolidación. Hay muchas cosas que luego de varios años que se ha visto, ¿no? Y revisar, nadie ha hecho el estado del arte de las intervenciones estructurales que hay en el país, al menos en la ciudad de Quito. No hay quien haya revisado qué ha pasado con estos reforzamientos. Entonces, yo sí estoy muy claro en el tema, ¿no? Que si estas edificaciones tienen que salir y descatalogarse, no digamos el centro histórico, bueno, tendrá otro tratamiento, pero otras edificaciones que estamos llevando, teniendo por un tema de romanticismo y mantener estas edificaciones, ¿no? A veces vamos a tener en el futuro, a lo mejor no vemos nosotros, o verán otras generaciones, pero vamos a ver el daño y el problema que nos puede dar a la vida de los ocupantes. Y estamos hablando siempre de seguridad estructural. La seguridad estructural no se mide por un tema romántico, sino hay que ver el tema que nosotros estamos presentes como ingenieros estructurales, tratando de salvaguardar la vida de los ocupantes. Estos contenedores que son, a veces nos dan una seguridad, como les digo, una seguridad entre comillas, no van a ser en el futuro un sistema de seguro en la parte sismo resistente. Eso es, y le felicito a Juan Pablo que empezaron con este tema y se desarrollaron muchas más tesis en la Politécnica Nacional. De hecho, tenemos una chica, la ingeniera Alejandra, se me fue el nombre ahorita, que está haciendo una maestría en el ICOMOS, en la parte donde se le recomendó para hacer una maestría que es en análisis estructural de edificaciones históricas, y que nos está aportando al Comité de Reforzamiento Estructural del país. Esperemos que la gente tenga conciencia de lo que se tiene, ¿no? Y no mantenernos con esto, lo que yo digo, este falso romanticismo. Les agradezco mucho. Gracias, Alex. Juan Pablo. Gracias, Inge. Un gusto verle, un gusto saludarle, justamente, sí, recordando un poco lo que hicimos bajo su pedido, bajo su dirección, en esa época aprendiendo un poco sobre el tema. Y pues bien, gracias a esos consejos de usted, de esa guía que se tuvo en ese inicio, pues surgió el tema y que ha madurado, yo considero que bastante bien, y en definitiva, sí, seguiré dispuesto a seguir
digamos, incursionando en este tema que es bastante difícil y también olvidado, porque por otro lado sí preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro patrimonio? Pero en definitiva, pensar en que sin reforzar esas estructuras van a quedarse en pie, definitivamente es un poco difícil de creer, ¿no? Es difícil de creer. Esperemos que contemos, ¿no? Ahí con mucha suerte y que definitivamente podamos seguir contando con nuestro patrimonio cultural muchos más años y quizá no seamos nosotros quien veamos, digamos, desplomarse esas estructuras. Pero mientras tanto, sí, siempre enfatizar que va a ser muy difícil que una estructura de ese tipo pues sea capaz de resistir ya un sismo de unas características muy grandes, ¿no? Como el que pasó en Manabí. Pensar en que una estructura de esas resista más que una de hormigón, obviamente hablo de las de hormigón mal hechitas, ¿no? De una de acero medio soldadita por ahí en taller, y pensar que una de adobe resista más que eso es un poquito difícil de creer, pero bueno, estamos en el camino. Yo les agradezco muchísimo por todita la atención prestada a cada uno de ustedes. Me ha dado muchísimo gusto volverles a ver a mis profesores. Me hubiese gustado volverle a ver al ingeniero Plasencia, que sé que siempre está pendiente también, el ingeniero, y si ven la grabación, al ingeniero Sigfredo Díaz, ¿no? Que fue también otro de los que, digamos, sembró semilla en mí, y siempre estaré agradecido por mis profesores, ¿no? Y llevaré el nombre el alto de la Politécnica Nacional. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Bueno, hemos concluido el año 2021 y con una charla muy simpática, muy técnica y, como ustedes mismos lo han dicho, también polémica. Yo, al no ser estructural, realmente no podría opinar sobre estos temas, pero creo que hemos cerrado con broche de oro en esta noche, este año 2022. Desearles a todos ustedes que pasen con sus familias, principalmente con sus familias. Todavía no es la época de las reuniones de amigos, pero sí de las familias, que pasen unas lindas Navidades, que pasen un buen fin de año y que el año 2022 sea para todos nosotros y para todos los ciudadanos del mundo lo mejor posible. Agradecerles infinitamente por la colaboración en la ejecución de estas charlas, con la participación de todos ustedes quienes han expuesto, e indudablemente a todos quienes nos hemos dado el tiempo para aprender al escucharles a ustedes. El próximo año definitivamente tendremos brillantes profesionales nuevamente que nos expondrán sobre diferentes temas de la ingeniería civil, ambiental y de otra índole. Y contar con ustedes para que nos acompañen, para que este grupo de aprendizaje siga cada vez mejor. Felicitaciones, Juan Pablo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo, cuidarse mucho, y el próximo año, el viernes 7, nos veremos nuevamente. Muchas gracias, Plato. Felices fiestas a todos. Gracias por la atención. Gracias. Felices fiestas. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Felices fiestas a todos. Muchas gracias.